A lo largo de la historia, un gran número de libros han sido prohibidos solo porque contenían diversas verdades o cuentos incómodos. Tales libros han sido sistemáticamente perseguidos y destruidos por los representantes de la Iglesia y de los diversos estados. Algunos ejemplares han sido incluso envenenados, dando hacia los libros la reputación de estar malditos, ya que quienes los leían acababan muriendo debido a los venenos mortales impregnados en tales libros. Tal era el caso de los libros que mencionaban o contaban historias sobre una misteriosa entidad conocida como Il Separatio. La Biblia menciona el siguiente pasaje. Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Según la leyenda, esta separación entre la luz y las tinieblas tomó la forma de una entidad conocida como Il Separatio, que significa la separación. Se consideraba que esta entidad no era buena ni mala. En cambio, representaba la neutralidad perfecta y absoluta. Como esta leyenda situaba a la tercera entidad en medio camino entre Dios y el diablo, la iglesia medieval no quería que la gente empezara a preguntarse qué entidad es la más fuerte, Dios o Il Separatio. Il Separatio ofrecía una tercera opción, no reconocida por la iglesia. Según las enseñanzas de la iglesia, las personas buenas iban al cielo y las personas malas al infierno. En el caso católico, si la situación no estaba bien clara, la persona acababa en el purgatorio. Ahí, la persona realizaba buenas acciones, entonces progresaba hacia el cielo. Pero si la persona demostraba ser mala, entonces iba al infierno. Todo era muy sencillo, hasta que Il Separatio entró en la ecuación. Esta entidad podía reclamar a las personas que habían hecho tanto el bien como el mal. Así, cuando una persona había hecho exactamente tantas acciones buenas como malas, se decía que esta persona pertenecía a Il Separatio. Las cosas se complicaban aún más cuando los textos medievales hablaban de los poderes de esta entidad. Según la leyenda, el poder de Il Separatio era absolutum, que significa absoluto. Con semejante descripción, no es de extrañar que la iglesia medieval prohibiera todos los libros que mencionaran a Il Separatio y que la Inquisición persiguiera a todo aquel que se atreviera a pronunciar su nombre. Aún hoy, puede resultar peligroso hacerlo. Así es que debemos tener mucho cuidado, especialmente yo. Pero no hay de qué preocuparse. No sacaría esto a la luz si no tuviese un as bajo la manga. Entonces, Il Separatio pasó a ser conocido como Anonymous, el anónimo, el innominado, el que no debe ser nombrado. Llamar a esta entidad Anonymous ofrecía a la gente un medio de protección contra la Inquisición. Sin embargo, había poca protección para los libros que incluían a la entidad. De los pocos libros que mencionan a Il Separatio y que han sobrevivido hasta nuestros días, se puede señalar dos ejemplos principales: el Compendium Augmentum y el Codex Lugubrum. El primero cuenta la historia de Il Separatio y del guerrero Ashur. Esta historia ya la hemos tocado en este canal. Si aún no la has visto, te invito a que la busques entre mis videos. Mientras tanto, el segundo libro cuenta la misma historia pero de forma diferente y más detallada. El Codex Lugubrum, que ha sobrevivido en dos copias conocidas, ambas encontradas en colecciones privadas en Europa, cambia el nombre del feroz guerrero que se encuentra con Il Separatio por el de Amantes. Amantes había hecho tanto el bien como el mal durante su época. De hecho,
había hecho mucho bien y mucho mal. Por eso, cuando un demonio y un ángel comenzaron a luchar por su alma, apareció Il Separatio y los alejó, esgrimiendo su neutralidad. El demonio había afirmado que Amantes había hecho mucho mal y, en consecuencia, era suyo y pertenecía a él en el infierno. El ángel había afirmado que el guerrero había hecho mucho bien, por lo que era suyo para llevarlo con él al cielo. Cuando apareció Il Separatio, se limitó a decir que el hombre había hecho tanto el bien como el mal y por consiguiente ninguno de los dos podía tenerlo. Il Separatio agitó la mano indicando al demonio y al ángel que se marcharan. Ambos desaparecieron al instante, uno al infierno y el otro al cielo, de forma sutil. Esto simbolizaba el poder absoluto de Il Separatio. En cuanto a la neutralidad, se dice que esta entidad es tan neutral que incluso carece de forma. Para ser visible, para que lo vean los demás, Il Separatio aparece siempre como una figura con un largo manto negro con capucha, pero sin que sobresalgan los brazos, las piernas o el rostro. Esta es la apariencia neutra y la identidad elusiva de Anonymous. El aspecto más prohibido de Il Separatio es la opción que trajo. Una vez que el ángel y el demonio se marcharon, todas las heridas de Amantes sanaron y se le devolvió su apariencia tal y como era a la edad ideal de 30 años. Además, se dijo que se volvió inmortal y que tenía un gran poder. Ya no podía morir, ya no podía enfermar. Era joven y fuerte y podía hacer lo que quisiera y viajar a donde quisiera solo con el poder de su mente. La leyenda dice que podía transportarse a otros mundos, al sol, dentro del sol e incluso en la piedra y los minerales. Otro antiguo texto prohibido, el Espéculo de la Cábala, contenía un grabado que retrataba a los humanos, hombre y mujer, atados con cadenas a toda la creación, sugiriendo así que si estas cadenas se rompían, los humanos podrían convertirse en dioses. Del mismo modo, las cadenas que mantenían atado a Amantes o a Achor, dependiendo de la versión, se habían desvanecido. Se habían vuelto total y absolutamente libres. Esto era tanto la libertad como la salida del sistema, y este es el verdadero significado de Il Separatio. Real o mera leyenda, la historia del separado sigue siendo fascinante y es responsabilidad nuestra compartir este video para que su historia no se olvide pronto. Yo soy el documentalista y esto fue Los orígenes ocultos de Il Separatio.